Bienvenidas y bienvenidos compañeros y compañeras al podcast de Latin American Perspectives. Mi nombre es Alexander Scott. Soy su anfitrión y miembro del colectivo editorial de Latin American Perspectives. El episodio de hoy es una segunda parte especial. Hace unos meses conversé con Mayari Castillo, socióloga de la Universidad Mayor y una de las editoras del número de enero de 2026, Political Ecology, Gender and the Environment in Latin America, sobre los grandes ejes que estructuran ese dossier: la ecología política como marco para pensar la relación entre sociedad, naturaleza y poder en América Latina, las raíces históricas de los conflictos socioambientales y el lugar central del género y de la ecología política feminista. Si no han escuchado esa primera conversación, la encontrarían enlazada en las notas del episodio. Funciona como una puerta de entrada al número. En esta segunda parte damos un paso más y vamos directamente a la investigación y de la mano de 5 de los autores que contribuyen al número. En esta ocasión, yo no pude acompañarlas, así que fue Mayari quien condujo la conversación con ellas y quien, en un momento, les presentará a nuestras invitadas. Antes, permitíanme presentarla brevemente. Mayari Castillo es profesora titular del Centro de Economía y Políticas Sociales de la Universidad Mayor en Chile y una de las editoras de este número. En este episodio, Mayari y las autoras exploran cómo el género funciona como categoría crítica para la ecología política y los estudios ambientales en América Latina, atravesando preguntas sobre el agua, el cuidado, el territorio, los saberes locales e indígenas y el liderazgo de las mujeres en las luchas socioambientales. Antes de comenzar, le paso la palabra a Mayari para que nos presente a las invitadas y el número. Sin más preámbulo, comencemos. Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Estamos acá con las académicas que forman parte del número especial de Latin American Perspective. Está con nosotros Evelina Arriagada, que es profesora asistente del Departamento de Sociología de la Universidad Diego Portales. Paula Contreras, que es académica de la Escuela de Sociedad Política y Comunicaciones de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Está con nosotras Beatriz Cid, que es profesora de Sociología de la Universidad de Concepción. Está también Paula Cuña, antropóloga social y magíster de análisis sistémico aplicado en la sociedad de la Universidad de Chile. Y bueno, quien les habla, que soy Mayari Castillo, soy una de las editoras de este número especial. Y la idea de este podcast era explorar, dentro del número hubieron una gran cantidad de trabajos empíricos que correspondían al caso chileno. Entonces nos llamó, aparte de llamarnos la atención, también quisimos ahondar un poquito sobre la particularidad de este caso en el marco de la difusión de este podcast, o sea, de este número. Y también había otro punto importante que tenía que ver con que cuando nosotras con Katy nos planteamos la idea de hacer este podcast, este número especial sobre género y ecología política, también tenía un objetivo de poder difundir el trabajo de académicas latinoamericanas que en el fondo nosotros observamos que existía una brecha ahí en la visibilidad de lo que están haciendo. Entonces también en parte por eso estamos trabajando esta parte que es más de difusión. En el número especial, ustedes ya lo conocen, nosotros trabajamos con Katy en torno a 3 ejes. Uno de los ejes era los efectos desiguales que tienen los conflictos socioambientales y la injusticia ambiental sobre las mujeres. El otro tenía que ver con cuidados y cotidianidad y el otro es con liderazgo. Entonces la idea es un poco ir conversando sobre estos temas en el marco de este podcast. Entonces, para no extenderme más en la presentación, más bien me gustaría conversar con ustedes y escuchar sus opiniones respecto a por qué el género como categoría crítica para entender
estos temas en América Latina. El número especial contempla una gran diversidad de trabajos sobre agua, agroecología, cuidados, defensa de los territorios, pero ¿por qué mirarlo desde el género? ¿Cómo incorporaron cada una la categoría crítica de género y por qué en algún momento les pareció relevante hacerlo? Entonces, si quieren contestamos en orden porque la idea de esta pregunta es que contesten todas. No sé, Beatriz, quizás empecemos por ahí. Bueno, que siempre es difícil partir. Sí. Fíjate, yo siempre digo que la categoría de género tiene que ser transversal a los trabajos, con independencia de que los trabajos se concentren o no en mujeres. ¿Ya? En este caso, efectivamente, estábamos trabajando con un grupo de recolectoras de orilla. ¿Ya? Pero puede ser que tú puedas estar trabajando en un grupo de pescadores y todos hombres, y el género es importante igual. Y no solo el género en términos de la construcción identitaria o de las condiciones de género, sino también en términos de mirada epistémica, del tipo de preguntas que tú te haces y cómo tú abordas esas preguntas. Ujú, ¿Ya? Para mí son tres cosas que son... Sí, yo siempre digo tres cosas, tengo como un, a lo mejor después digo cuatro, pero es como varias cosas que están detrás de esta forma epistémica de mirar. Primero, yo creo que la mirada sin el género es una mirada que tiende a mirar los grandes procesos. Tiende a ser muy, como se ha dicho tantas veces, falologocéntrica, ¿ya? Mirando los grandes procesos de dominación, mirando los grandes discursos, mirando desde la categoría única, desde alguien, de un señor que habla, desde un no lugar. ¿Ya? En cambio, cuando uno mira desde el género, aparecen categorías como la del cuidado, aparecen categorías como la economía del sustento, la categoría de otras economías, muchos otros procesos. El mundo se te enriquece porque lo que hemos aprendido las feministas es que el mundo es mucho más rico que el mundo de la dominación. ¿Ya? Hay muchas más experiencias, muchos más puntos de vista que están ahí. Y por ahí ujú, el segundo tema, digamos, el reconocimiento que se ha dicho muchas veces, que ningún punto de vista es neutral y que podemos elegir qué tipo de no neutralidad queremos, ¿ya? Porque sabemos que ningún punto de vista neutral, no es neutral, ¿ya? Pero normalmente esa no neutralidad es un sesgo, es algo que te impide ver, ¿ya? Sin embargo, cuando uno elige trabajar, cooperar, insertarse, solidarizar, uno también elige un punto de vista y elige un punto de vista que te permite ver otras cosas. ¿Ya? Acá tengo que decirlo no tanto yo, sino mi coinvestigadora Magali Mella, lleva muchos años trabajando desde el mundo indígena, y digo desde el mundo indígena porque ella eligió estar ahí y no de visita, eligió estar ahí en forma permanente, practicar en forma permanente una política de la afinidad. Entonces, y ese viene a ser como el tercer punto, digamos, tú eliges una política de ser con otras, de investigar con otras, escribir con otras y abrir también el lugar de producción, en términos de que las personas con las que trabajas no son solo aquellas personas de las que tú hablas, sino en lo posible generar todas las condiciones epistémicas para hablar con otras. ¿Ya? No solamente, o sea, no solamente ir a recogerles el punto de vista, ¿ya? Sino que ese punto de vista, sino que esa condición de discurso, esa posición de sí mismas, es central en la categoría de análisis, es prioritaria como categoría de análisis antes que las propias que nosotros podamos tener desde la teoría. Yo diría que ujú, esos tres elementos, y fueron tres finalmente, son para mí centrales cuando uno piensa en cómo hablar desde un enfoque de género. ujú. Hay dos Paulas. Paula Contreras sigue. Digo, ya gracias Mayari. Bueno, en el caso del artículo que nosotros presentamos a la revista, es un artículo que trabajamos con más personas en la cuarta región acá en Chile, en Montepatria, pero está centrado en una experiencia que se dio y se da en el Maitén, que es el pueblito que está más arriba en el río Mostazal, en Montepatria, casi llegando a Argentina. Y nos pareció interesante dar a conocer un poco lo que estaba pasando ahí en Montepatria, porque creemos que
es reflejo un poco de otros espacios quizás que están muy masculinizados. Acá en Chile los ríos están sujetos a las juntas de vigilancia generalmente, no en todas partes, en el sur todavía no llegan muchas juntas de vigilancia, pero sí en el norte. Y estas juntas de vigilancia han sido históricamente dirigidas por hombres y es un espacio muy masculinizado. Y en ese sentido, lo que estaba pasando en Montepatria y que pasa en algunas otras localidades es bastante interesante porque es la llegada de una mirada distinta en este caso, que es la incorporación de mujeres a estos espacios. Y dar a conocer ello nos parecía bastante interesante, uno, por las distintas discriminaciones que se viven en ese espacio y que no solamente pasa en la Junta de Vigilancia, sino que en general en distintas organizaciones donde las mujeres tienen una triple discriminación, podríamos decir, mujeres rurales, mujeres muchas veces indígenas y el hecho de ser mujer en un mundo que está eh, dirigido por hombres es bastante difícil. Entonces creemos o creíamos en ese instante que ese espacio nos mostraba un poco esta interseccionalidad que permite el trabajo con el género, donde podemos ver no solamente estas problemáticas que en este caso tenían estas mujeres que se incorporaban a este espacio, sino que mostraba también elementos de clase, elementos étnicos y elementos también muy de lo que es vivir en zonas rurales. Y en ese sentido, el hecho de que estas mujeres, que bueno, era en este caso una en especial, pudiera estar en un puesto que es más bien de dirigencia, nos daba a conocer cambios en este sistema. Y estos cambios creo yo que no solo se dan en ese espacio, que es bastante institucionalizado, sino que también permite mirar cómo las organizaciones de mujeres en el medio rural y en relación al agua van generando espacios alternativos de organización y que muchas veces se sobreponen a los espacios más institucionales. En este caso, si bien era un espacio institucional, cohabita con espacios que no son mirados desde la institucionalidad y que no le dan como la cabida a las problemáticas, a cuáles son en este instante los elementos que surgen a raíz de la escasez hídrica y que relacionan generalmente a la mujer con el agua. Entonces, en el artículo, el género, podríamos decir, entró desde la mirada de poder dar a conocer desde esta mirada más crítica cómo los espacios masculinizados intervienen en las relaciones sociales que tienen las mujeres en estos espacios de poder y cómo implica también poder entender esta reproducción del poder en las juntas de vigilancia y cómo en este caso las mujeres toman eso y lo van cambiando, cómo incorporan elementos de cuidado, cómo incorporan también elementos que tienen que ver con el sentir, con las emociones, con el cuerpo, que no estaban insertos en la mirada más masculinizada. Entonces yo creo que el artículo tomó eso y lo mostró en cierta manera desde esta mirada crítica e interseccional. Estás muteada, Estoy Mayeli. muteada, acabo de ver. Es que había un gato gritando aquí, mucho, mi gato. Evelyn, si quieres aportar tú desde ahora. Sí, bueno, agradecer también la invitación y las intervenciones de Beatriz y Paula porque el artículo con el que me tocó contribuir tiene hartos elementos que ya rescataron ellas y voy a complementar solo con dos. Me agarro harto también de lo que plantea Beatriz en esto de que la categoría género aporta una mirada distinta que opera en diferentes niveles desde lo epistémico, pero también desde la construcción de ciertos como objetos de investigación, por así decirlo, que desde una mirada más masculinizada a veces hay dimensiones que quedan fuera. Particularmente, igual mi artículo tiene una historia larga porque partió siendo una revisión de literatura primero y después en el proceso largo como de edición del artículo se me pidió ir incorporando como elementos más empíricos y fue parte también de mi proceso de tesis de doctorado. Entonces, partí yo como con mi revisión de literatura y después con unos elementos más de resultados preliminares
de mi investigación, que después avanzó mucho más. Pero lo que me parecía particularmente interesante, y porque yo miro la relación entre género y activismo socioambiental y socioterritorial, por así decirlo, y que la mayoría de la literatura que yo en ese momento estaba leyendo, primero venía del norte global y segundo era una literatura principalmente en sociología de movimientos sociales y también desde la ecología política, que respondía un poco a lo que Beatriz decía, como esta mirada de los procesos, como de los grandes procesos políticos, la intervención frente al extractivismo, por ejemplo, en el caso de la ecología política, o la movilización a la esfera pública, en el caso de la mirada de la sociología más convencional. Y cuando miraban activismo, veían de nuevo con esta pretensión como de neutralidad, como que el sujeto activista que es parte de un movimiento, un sujeto desgenerizado. Pero inmediatamente pensábamos, digamos, cuando nos imaginamos ese activista, como nos imaginamos un cierto liderazgo masculino, personalista, que es muy presente en la organización de demostraciones públicas, ¿cierto? Que tiene ciertas vocerías que son muy presentes a veces en la opinión pública, pero está descuidando esta mirada del activismo, otras dinámicas de género y además particularmente el tipo de activismo desplegado por las mujeres. Y ahí en el fondo había una gran cantidad de literatura, tanto como de corrientes feministas como de corrientes, eh, digamos, de movimientos sociales, material generado también por las propias activistas y los movimientos, particularmente en América Latina, que estaban aportando una mirada distinta y diciendo el activismo de las mujeres históricamente y particularmente en América Latina es distinto. No solo se despliega en esta espectacularidad, y ahí hay un gran artículo de Katy Jenkins, que es como la editora también de este número, que muestra esta idea de las resistencias de lo cotidiano y que hace este contrapunto súper fuerte entre esos activismos que se manifiestan en la esfera pública, que son espectaculares, que a veces son demostraciones masivas, que son muy visibles en los medios, versus un activismo que es mayoritariamente desplegado por mujeres, que es más silencioso, es más lento, pero que es de construir redes más de largo plazo y que son las que sostienen muchas veces las transiciones entre eventos de protesta o de movilización más masiva, que son las que hacen la vinculación más cotidiana en las distintas localidades, y una serie de otros aspectos que desde esta mirada más masculinizada no se veían. Entonces, ese era un primer elemento que me interesaba resaltar. Y lo otro que conecta también con lo que dice Paula es que lo que veíamos también es que el género nunca va solo, ¿no? Como es siempre género e interseccionalidad. En el caso particular del activismo socioambiental y socioterritorial, eso es súper evidente, y también en los casos que también han comentado acá las colegas, ¿no? No existe la categoría mujer por sí sola, siempre hay otras dimensiones de la interseccionalidad que se superponen, ya sea clase, racialización, vivir en zonas rurales, pero además algo que tal vez vamos a profundizar más adelante, lo que yo vi en el caso de las mujeres activistas de Chiloé, defensoras, compañeras además de organización, es que esa interseccionalidad tampoco se da sobre la base de identidades fijas, sino que el mismo hecho de considerarse mujer es algo que va cambiando, que se transforma, que no es lo mismo que pensaban, no sé, cuando tenían 10 años, entraron a la adolescencia y lo que van significando a partir de sus propias trayectorias activistas, y tampoco las otras categorías como convencionales de la identidad que solemos adoptar como si fueran así como elementos fijos, no lo son. Y se van transformando en una relación dinámica con el género. Y eso también me parece algo interesante de ver. Súper, Paula, ¿quieres aportar también? Súper, muchas gracias también por la invitación. Un honor estar aquí con académicas tan leídas. Y es difícil también ser la última, ¿no? Porque ya me sumo a todo lo que han dicho y es muy difícil como encontrar nuevos hilos a lo que ya se está discutiendo. Pero en particular, a mí me parece que el género, bueno, es fundamental para mirar todo, digamos, pero en particular cuando problematizamos los temas vinculados a la crisis climática y a los impactos de la crisis climática, cualquier mirada que no incorpore la perspectiva de género y que, entiendo para todas nosotras, debe ser siempre interseccional, es imposible no darle el valor que tiene, ¿no? Porque
En el fondo, los impactos de la crisis climática se distribuyen de manera desigual. O sea, y quienes más lo viven son las mujeres, los pueblos, los grupos que tradicionalmente han sido marginalizados de la esfera pública y de la toma de decisiones, pero en particular, cuando miramos las prácticas cotidianas y las organizaciones de las mujeres en distintos territorios, y especialmente en América Latina, donde el extractivismo tiene una especificidad, ¿cierto?, muy distinta a otros territorios, es en esas prácticas cotidianas donde se despliegan otros tipos de conocimientos y que está íntimamente ligado con los cuidados desde mi punto de vista. Entonces, entender como una disputa epistemológica, como decía Beatriz, de los cuidados y estos otros conocimientos como otra forma de resistir a la avanzada extractivista o en este momento particular en América Latina de las ultraderechas, por ejemplo, y el despojo que están llevando a cabo en todos los territorios. Entonces, al mirar las prácticas cotidianas, se puede observar la resistencia que va desde que se siembran los alimentos. Yo estudio sistema alimentario, entonces ese es como mi foco, desde que se siembran los alimentos hasta que llegan a la mesa y todo lo que viene después, lavar la loza, etcétera. Tradicionalmente han sido las mujeres quienes han estado en esos lugares. Y en la larga historia de América Latina, ¿no? O sea, hay como una especificidad al considerar la alimentación como el origen y el camino que recorren los alimentos y quienes han estado ahí asegurando que podamos sobrevivir como humanidad, ¿no? Como, o sea, sin comida no hay vida y sin cuidados tampoco. Entonces, a mí me parece que la reproducción social como prácticas, como espacios de resistencias micropolíticas, tiene un potencial transformador y el género es fundamental para mirar eso, porque si no queda muy, muy vacío. Y también en términos metodológicos, creo que una aproximación desde la perspectiva de género y desde la perspectiva interseccional que es capaz de identificar cómo las distintas dimensiones de la identidad están cruzadas, no solo desde las violencias y los despojos, sino también como estrategias de resistencia, como lugares de resistencia comunes, eh, creo que también aporta otro punto de vista, porque tradicionalmente la academia ha configurado como un punto de observación único, como una aproximación a la verdad, y desde los feminismos creo que es un tremendo aporte visibilizar que los contextos son situados y que la producción de conocimiento es situada y que como una aproximación desde el género en términos metodológicos permite desde mi perspectiva hacer mejor ciencia, porque es una aproximación respetuosa, una aproximación que se da el tiempo y que también es otra disputa en términos de cómo hacemos ciencia, considerando los cuidados, considerando que no me puedo sentar a conversar aquí 3 horas si tengo que ir a ver a las gallinas, si tengo que ir a ver el campo, si tengo que cuidar a los niños. Entonces, como también en términos metodológicos, creo que una perspectiva de género es fundamental. Eso creo que para no seguir Gracias, profundizando. Paula. Justamente, como ahora ya pueden contestar la que quiera puede intervenir. Ahondando un poco en el punto de lo que decía Paula, me parece súper interesante porque pienso que también hay una apuesta como del cómo hacer investigación desde las personas que participaron en este número especial, todas mujeres, pero hay una apuesta epistemológica y metodológica de cómo hacer ciencia. ¿Cómo lo incorporaron ustedes esta reflexión respecto al tema metodológico, al tema que señalaba Beatriz al principio sobre cómo conversar con el otro, cómo generar equipos, cómo en el fondo estar en un diálogo que quizás supere ciertas estructuras más clásicas del cómo hacer investigación? Si quieren, puedo seguir yo. ¿Sí? Dale. Fíjate que yo creo que desde una investigación situada, feminista en general,
no se puede hacer una investigación sin un profundo compromiso de quién está siendo investigado. ¿Ya? O sea, hay un, ir a sacarle como hacíamos antes. Yo tengo a lo mejor más edad que ustedes, antes uno iba a hacer una entrevista y era como lo clásico, ¿ya? No tiene mucho sentido, tampoco ya te reciben, sobre todo en el mundo mapuche no te van a recibir así, ¿ya? Entonces tiene que haber un interés y una ganancia de la persona que está participando en una investigación que sea explícita. Yo me acuerdo cuando estudiaba el doctorado en Norteamérica, el debate, no el debate, el consenso era que había que pagar. Una persona que participaba en una investigación tenía que recibir un sueldo. Y eso en Chile era como, ¿cómo se les ocurre que se le va a pagar a una persona que está siendo investigada? Si no, eso va a afectar los datos. Es medio burdo en el contexto chileno, digamos, no se ocurriría, no tiene sentido pagar en un contexto de relaciones de reciprocidad, etcétera. Pero plantea un tema de fondo, que es cómo establece relaciones que sean simétricas y justas con gente de la que está usando su tiempo. Lo que nosotros hemos decidido en términos epistémicos y en términos metodológicos es que nosotros jugamos un doble rol. Nosotros trabajamos para ellos en los proyectos que quieran llevar adelante. Quiero postular un Corfo, quiero postular tal, quiero hacer tal actividad, quiero levantar acta de reuniones. O sea, nosotros ponemos nuestra capacidad técnica a disposición de lo que ellos quieran trabajar. En este caso había un proyecto FIC que era liderado por ellas. Y al mismo tiempo, nosotros, como parte de ese proceso, desarrollamos los talleres, entrevistas, actividades participativas, etcétera, que nosotros necesitamos en el contexto de proyectos como FONDES y estos proyectos de investigación científica más clásica. Entonces viene a ser una negociación. Nosotros te damos la plataforma técnica que tú necesitas para tu desarrollo. ¿Ya? Y ustedes nos colaboran y participan y se entusiasman y construimos algo en el ámbito de la investigación científica más tradicional. ¿Alguien más quisiera complementar la entrevista, la opinión de Beatriz? Sí, a mí, bueno, me gustaría complementar eh, que coincido plenamente con Beatriz en la idea de poder generar vínculos que vayan más allá de la entrevista clásica que uno está ahí, sacó la entrevista y se va. Pero para, como decía Paula, no repetir lo mismo, creo que también una de eh, las cosas que hemos intentado generar es buscar herramientas también que sean diferentes en términos metodológicos, es decir, no casarse con la entrevista clásica solamente, sino generar herramientas que vayan articuladas a lo que estamos trabajando en términos más conceptuales y en el caso, por ejemplo, de cuando queremos trabajar elementos que tienen que ver con cuerpo, que tienen que ver con emociones, que están articuladas con el género, hay que pensar también, creo yo, herramientas metodológicas que puedan conversar en cierta manera con estas temáticas o con estas problemáticas que muchas veces una entrevista clásica deja de lado o ni siquiera intenta poder entrar en estas temáticas. Y en ese sentido, el hecho de tener quizás, por ejemplo, trabajo con cuadernos de campo en términos de poder no solamente tú tener tu cuaderno de campo, sino que las mismas personas con las que estás trabajando puedan tener el espacio de escribir o de dibujar o de hacer lo que quiera con ese cuaderno y después conversarlo, a nosotros nos ha funcionado. También todo lo que tiene que ver con mapeos de la vida cotidiana, sobre todo cuando trabajas con el agua y con las emociones, han sido herramientas bastante buenas que generan un espacio distinto, un espacio de conversación que está asociado a la ilustración, al dibujo, a los colores y que te entrega una cercanía diferente y un espacio para poder dialogar y pensar la vida cotidiana desde otra manera también. El hecho, por ejemplo, de situar las emociones en el cuerpo, de poder hablar sobre ello a partir de la experiencia del día a día, creo que genera también
una forma de trabajar diferente y de poder analizar cómo el género también es esta herramienta interseccional, que no solamente hablamos de la mujer, de las mujeres, sino que también lo asociamos a otros espacios y a otras miradas, no solamente a la clásica, sino a poder entrar a conversar sobre las emociones del cuerpo, como te señalaba, y que no es algo fácil, porque muchas veces, y que nos ha pasado, por ejemplo, el hecho de que hay como que se cohíbe un poco en el término de dibujar, de poder entrar como a algo que no sea solamente dialógico, pero que finalmente, y nos ha pasado varias veces, que nadie quiere terminar de dibujar. Porque cuando uno hace esta cosa grupal, te te envuelves, podríamos decir un poco, en volver a ser niño y niña. Entonces es muy enriquecedor el hecho de poder explayarte, sacar todo lo que tienes con el dibujo, con los colores y después narrar sobre eso, sobre la experiencia. Y yo creo que buscar esas alternativas también a la clásica entrevista que muchas veces hacemos genera un espacio de conocimiento diferente. Y yo creo que es una apuesta que por lo menos cuando hemos estado trabajando estas temáticas intentamos incorporar, al igual que todo lo que tiene que ver quizás también con la difusión, cómo difundir también en términos de experiencias que no sean solamente el paper, el artículo, sino poder encontrar otras formas y ahí en el trabajo que hicimos, bueno, en conjunto contigo, Mayeri, el hecho de poder generar ilustraciones de los resultados y los hallazgos que teníamos en el paper creo que sirvió mucho y además fue muy bien recibido por las comunidades en el sentido de tener esas infografías a disposición, tanto en un formato digital como en papel. Entonces yo creo que también hay que pensar en estas estrategias porque no podemos estar siempre generando solamente el artículo que sirve a un mundo académico muy pequeñito, sino poder expandir estas formas distintas de difundir lo que vamos investigando. Y yo creo que ese es el desafío hoy en día. Sí, para ir también avanzando en otros temas, una de las cosas que llama la atención en la literatura y también que ustedes han mencionado es el liderazgo que tienen las mujeres a nivel de tanto de los movimientos como de estos entramados territoriales en los cuales se articulan estas resistencias en lo socioambiental. Y hay muchas teorías, obviamente, sobre por qué sucede esto. Yo creo que quizás preguntarles cuál es la suya, por qué sucede que estas mujeres adquieren este protagonismo tanto en lo cotidiano como en lo visible en América Latina. Tenemos grandes ejemplos de liderazgos socioambientales femeninos en la región. Em, Preguntarles un poquito eso. Quizás la Evelyn ahí puede contarnos un poquito porque su trabajo se trataba directamente sobre eso. Sí, bueno, yo lo articulé más desde la categoría como de activismo que ¿Mm? liderazgo, porque liderazgo a veces se suele pensar en términos como de una sola persona, como a veces tiene este como efecto como que pensamos en un individuo que como que sobresale Ujú. dentro de una organización o un movimiento y pensamos siempre como en figuras particulares. Eh, pero claro, como yo decía hace un rato, el liderazgo de las mujeres o el activismo de las mujeres también es un activismo que es diferente en general. Y acá, desde luego, estoy tratando de no esencializar, pero también tiene que ver con el ejercer estos distintos roles y transitar distintos espacios. Entonces, en general, lo que uno se encuentra, particularmente en cuestiones socioambientales y socioterritoriales, eh, es un tipo de liderazgo que articula, o como las mismas mujeres suelen decir, un liderazgo que teje redes, más que intenta sobresalir en términos particulares, como que esta es yo, mi agenda, mi perspectiva, ¿no? Como un liderazgo que es más articulador o que teje y que hay una autora súper interesante que trabaja como desde la filosofía el tema de los vínculos además entre personas, mujeres, otras diversidades y las aguas, ¿no? Que habla de que de alguna forma
uno ve en estos liderazgos una cierta forma que se parece a cómo funcionan los cuerpos de agua, que es decir, y que tiene que ver también con estas lógicas del cuidado. Son liderazgos que eh, permiten que otras vidas también florezcan, que dan las posibilidades que otros también tomen la palestra. Y a eso me refiero con que son liderazgos articuladores, no solo tejen en lo silencioso, mantienen vínculos de cuidado, lo que vemos también en la organización, la Asamblea de Mujeres Insulares por las Aguas, esta preocupación constante por las emociones, por las vivencias, por los dilemas que enfrentan las otras compañeras, el potenciarse y tratar de generar formas de organización también que sean más horizontales, el poder hacer convivir con la militancia, las temporalidades complejas de la vida de las mujeres, incluyendo labores de cuidado, ¿cierto? Otros roles, eh, como para poder contrapesar esta idea de las triples cargas que mencionaba la Paula, ¿no? Pero es un liderazgo que permite el florecimiento de la vida en el amplio sentido, que contiene, que no solo se posiciona así en términos como de liderazgos tradicionales, sino que posibilita que las otras compañeras también tomen la palabra, que se van alternando, que se hacen, que se motivan, digamos, para participar. Esa es la característica que yo identifico, que también de alguna forma hace que exista proliferación de la organización de mujeres en estos temas, no solo de liderazgo particular. ¿Alguien más quiere complementar sobre eso? ¿Sí, veo? Mira, escuchándolas a todas y también a Paula cuando hablaba de los sistemas alimentarios, tema en el cual he trabajado harto también, así que quizás después podemos conversar, y tomando algunos elementos bien clásicos de la ecología política, este famoso ambientalismo de los pobres, ¿ya? Resulta que las mujeres en el mundo rural son las que han tenido que alimentar a su familia. Y, no lo ha- y mucho de lo que hacen para alimentar a sus familias es en profundo contacto con su medio ambiente. ¿Ya? O sea, acá, cuando el mar viene mal, la familia come menos, literalmente come menos. ¿Ya? O cuando no llueve, resulta que se comen los tallarines sin salsa rica, sin huevitos, digamos, o sea, se empobrece la dieta, se empobrece la vida. Entonces, todo esto que se habla ahora del cuerpo territorio, que lo habla el feminismo popular, del cuerpo territorio, es muy real. Cuando el territorio se enferma, los cuerpos se enferman. No es una metáfora, no es una metáfora, es el cuerpo propio, el cuerpo de la familia, el que se enferma cuando el territorio se enferma. ¿Ya? Mediado por la alimentación, mediado por los remedios, la gente se medica de su bosque, la gente se medica de lo que está a su alrededor. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, hay no es casualidad que las mujeres que históricamente han tomado la responsabilidad de cuidar a sus familias, de alimentar a sus familias, de medicar a sus familias, no es casualidad que sean las que estén primero en la defensa más amplia de los territorios. Tal vez, y solamente cuando esta defensa se hace mediática, se hace frontal, aparecen los caballeros. ¿Ya? Pero cuando la defensa es cotidiana, el cuidado cotidiano, el mucho más invisible, son ellas las que están y han estado siempre. Justamente siempre decimos que cuando se institucionalizan los movimientos socioambientales aparecen los liderazgos masculinos. Claro. Sí, entonces, y también adquieren mayores niveles de violencia. También ahí aparecen, ¿ya? Pero son las mujeres las que han estado ahí siempre y han ido creando en el mundo de lo infrapolítico, de lo invisible, la conciencia profunda de esta continuidad cuerpo-territorio. Ujú. Mayeri, y yo creo que tiene que ver también, así Creo que sumando lo que... Paula quería aportar Ah, algo. No, pero voy después de Paula, está bien. es cortito, solo mencionar que yo creo que tiene también una relación con el apoyarse, porque a mí me parece que estos activismos, como dice Evelyn, surgen también porque te das cuenta de la necesidad que la otra persona que vive al lado tuyo tiene y cómo el apoyarse y el generar redes colectivas
va a ayudarte también en tu día a día, en poder salir de la problemática que tienes en ese instante. Entonces yo creo que eso está mucho más visto en el cotidiano de las mujeres, de generar apoyos y redes para poder bancarse un poco las problemáticas en las que se encuentran. Bueno, eso era lo que quería mencionar para pasar la... Paula. Sí, como muy de acuerdo con todo lo que han propuesto y yo también cuando empecé a pensar esto de las resistencias y las organizaciones de mujeres, como decía Elin, para mí fue como una gran preocupación no esencializar, como no seguir reproduciendo como las mujeres somos las guardianas de la vida, como porque así somos, porque no sé, Dios o lo que sea. Entonces para mí era una gran preocupación ya. Pero ¿por qué pasa? O sea, ¿por qué las mujeres son tradicionalmente quienes están en la defensa de la vida, de los territorios, de las semillas? Em, y así fue como llegué y que cada vez estoy más convencida como la ética de los cuidados, pero en un sentido ontológico, como no solamente como el cuidado cotidiano de que hay que alimentar, bañar, vestir seres humanos para que la vida pueda existir, sino como, y que lo pude ver gracias a las colaboradoras, a las mujeres campesinas, que son las grandes maestras para mí, las que me permitieron pensar en estas cosas, que es la ética de los cuidados, como en un sentido profundo de comprensión de la eco-interdependencia en la que estamos inmersos en la vida, como no solamente necesitamos comer y bañarnos y tomar agua y que alguien nos cuide cuando somos pequeños, porque como mamíferos no estamos capacitados para vivir solo hasta más la niñez, o sea, la adultez, sino que como todo está conectado, como las aguas, la semilla, como si no hay una comprensión del entorno y de cómo los cuidados operan y a nivel como invisibilizado total. Por ejemplo, en una de las agricultoras, como me hablaba de las abejas y cómo ella se daba cuenta si podía sacar miel según si cómo las abejas hacían ruido al danzar, como al bailar entre ellas, como al zumbar. El sonido del zumbido era distinto si es que estaban como más dispuestas a que ella pudiera sacar la miel. Y como una comprensión del tiempo, de la paciencia, de los ciclos de la vida, que no hay vida si no la cuidamos. Entonces, a mí me parece que la ética de los cuidados y la comprensión de cómo está todo conectado, ya lo dice, bueno, Yayo Herrero, Federici desde los comunes y como otras, pero creo que los cuidados más allá de la práctica cotidiana, sin desestimar la práctica cotidiana, sino como todo está profundamente conectado y que si no hay esa defensa de los territorios, de las semillas, que ahora me parece como muy importante porque es el patrimonio biocultural, la memoria de nuestros territorios, entonces no hay futuro. Creo que hay un juego ahí entre como la inter y la ecodependencia y la memoria como crucial para la defensa de la vida y la resistencia en los territorios. Entonces creo que sí, para mí fue siempre una preocupación eso, como no esencializar, pero al final me encontré que claro, es que es lo natural, es lo que pasa cuando estás conectado con tu entorno, que puedes defenderlo, porque si no lo valoras, no lo defiendes. Es. Gracias. Justamente como en este tema de evitar la esencialización o la idealización del rol de lo femenino en los espacios y en los territorios, eh, me pregunto con qué categoría trabajamos aparte de la categoría del género, cuál es la categoría que nos va a permitir precisamente evitar como este riesgo. La Paula hablaba un poquito de esta categoría de cuidados. ¿Hay otros conceptos que dialoguen con la categoría de género como categoría crítica analítica y que nos permitan avanzar en este análisis? Yo voy a meter la cuchara ahí tal vez, que me parece que hay elementos
propios de lo que se discute en América Latina en términos de interseccionalidad, que me parece una contribución relevante, que algo que trataba también de poner como el acento en mi artículo. Eh, y que yo lo agarro ahí, digamos, desde la categoría de Silvia Rivera Cusicanqui de los chejes, pero también esta idea de abigarramiento, ¿no? Como que en América Latina nosotros hemos enfrentado procesos y seguimos enfrentando procesos que son siempre contradictorios y que están anclados en una historia colonial larguísima. Entonces, por ejemplo, nuestros procesos de racialización tienen ese componente colonial que además es situado. No en todos los territorios es igual y a veces solemos uniformar esas categorías. Yo soy de Chiloé, trabajo con esta organización Asamblea de Mujeres Insulares por la Agua, de la que además soy parte como investigadora activista. Eh, y Chiloé, por ejemplo, tiene una historia colonial particular en la historia de Chile. La categoría chilote, chilota fue una categoría histórica de exclusión, está asociado o esconde una forma específica de mestizaje, la vinculación, o sea, como del Estado-nación chileno con ese territorio es una vinculación de extractivismo interno súper compleja. Entonces, por ejemplo, los pueblos originarios en Chile fueron despojados de su lengua muy tempranamente y muy sostenidamente, con una ocupación temprana a nivel militar, a nivel de las iglesias, que en otras partes de Gualmapu a lo mejor no fueron iguales, y que fueron mucho más resistida más abiertamente. Entonces hubo una cierta autonomía o independencia momentánea, digamos, en procesos tempranos de colonización que en Chiloé no se experimentaron. Chiloé fue tempranamente una colonia eh, con mucha presencia militar. Entonces, por ejemplo, esa propia historia ya imprime un elemento cuando decimos la articulación entre género, racialización, etnicidad, procesos coloniales, en ciertos territorios de Chile no son iguales los unos y los otros. Entonces, la categoría de abigarramiento, de los chejes o esa yuxtaposición de identidades que además se van transformando, donde hay elementos contradictorios, donde hay personas que encarnan ejes de privilegio y ejes de exclusión, dependiendo de dónde estén, dependiendo de dónde vivan, de con quién se vinculan, me parece que también es una contribución en América Latina para mirar no solo a las mujeres, sino, como decía también Beatriz, dinámicas interseccionales con varones, incluso se puede ampliar hasta otras disidencias, ¿no? Ahí hay una contribución específica que yo creo que nos sirve como un paraguas, pero que todavía tenemos que trabajar particularmente para ver cómo se manifiestan estos fenómenos y en distintos territorios. No sé si alguien más quiere meter la cuchara sobre eso. Bueno, entonces quizás preguntarles cómo aporta la categoría de género hoy, pensando como en este momento tan complejo que estamos viviendo en América Latina en términos sociopolíticos, cómo ilumina el campo de la ecología política, pero también el ejercicio mismo de lo que hacemos en las universidades en un contexto que es complejo, ¿cierto? Donde está precisamente siendo amenazada los diagnósticos más desde el progresismo, eh, todos los temas que tienen que ver con cambio climático, medio ambiente, empiezan a estar un poquito en cuestión en los discursos de esta ultraderecha que está ganando espacio en distintos gobiernos de América Latina. ¿Cómo nos posicionamos desde ahí, desde los trabajos que ustedes pudieron presentar en este número? Se quedaron mudas. Bueno, yo creo que ya lo hemos dicho harto, ¿ah? Y yo siempre partí diciendo que la categoría de género no es solo sobre mujeres, es sobre todo, sobre una forma de ver el mundo. Y eso, esa forma de ver el mundo es muy necesaria hoy. Pero también, habiendo dicho eso y sin querer echarme para atrás con eso, también qué importante es seguir pensando en términos de mujeres, ¿ya? Porque precisamente en la agenda de las ultraderechas y en la agenda, digamos, de una acentuada transición demográfica. Los procesos reproductivos están en crisis en todo el mundo.
¿ya? Las mujeres somos, o sea, somos la primera línea de ataque para la ultraderecha, en términos de que cada vez que me hablan de la crisis de los cuidados y de la crisis reproductiva, no de la crisis de los cuidados, yo les digo, agradezcan si somos tantos en la tierra, agradezcan que las mujeres estamos teniendo menos hijos, ¿ya? No sé qué se preocupan, es una buena noticia esto, ¿ya? Y efectivamente, esa crisis reproductiva o oportunidad reproductiva en términos socioambientales le hace mucho daño al capital. Y por eso las mujeres estamos en la primera línea de ataque, como nunca. O sea, no como nunca, como muchas veces. Pero de forma sorprendente, me parece. A mí me pasa tantas cosas que se anden preocupando del aborto y de la píldora, me parece insólito. ¿Ya? Pero ahí estamos porque parece que les importa mucho. Entonces, junto con entender la categoría de género en un sentido amplio, también es muy importante en este contexto la defensa explícita de las mujeres y sus derechos reproductivos, ¿ya? Sus derechos económicos y reproductivos, porque parece, contrariamente a lo mejor lo que creíamos, que es mucho más que eso. Es mucho más que las mujeres, sino que es la pregunta finalmente por el tipo de economía que queremos hacer y el tipo de medio ambiente que queremos cuidar. Y parece que la ultraderecha se dio cuenta de eso antes que nosotros. ¿Alguien más quiere complementar eso? Yo podría ahí decir quizás algo, pero me parece que esta noción de género contribuye, diría yo, como a una riqueza. Y esta riqueza se me imagina a mí como en dos grandes ámbitos. Una relacionada con la riqueza de la visibilización de ciertas temáticas que están pasando hoy en día desde la visibilización de las demandas y la resistencia que se está haciendo a partir de la lucha de mujeres por el medio ambiente en términos del agua, de los procesos extractivistas que están en los territorios. Entonces, existe este espacio que nos da ponernos a mirar desde el género, que visibiliza por un lado, y por el otro, yo creo que la riqueza tiene que ver también con pensar el conocimiento desde otra mirada. Yo creo que incorporar esta línea de pensamiento relacionada con el género nos permite también ver, crear, construir eh, conocimiento desde las problemáticas que se están visibilizando. Y en ese sentido, le entrega, yo diría, si pensamos como en la academia, en donde una está trabajando, una mirada distinta. Yo creo que el poner ciertas temáticas en las universidades, el estar haciendo clases desde una perspectiva donde no solamente tenemos teorías que son escritas por hombres, sino también por mujeres, estar visibilizando estas problemáticas que tienen que ver con los cuidados, el sistema reproductivo, con cómo la economía está hecha para un mundo mucho más masculinizado, cómo se han dejado de lado ciertos elementos o se han minimizado ciertas problemáticas en relación a los cuidados, en relación al medio ambiente, y que hoy en día muchas mujeres traemos aquí al mundo académico. Creo que el género permite eso, permite esa visibilización y esa mirada de problemáticas desde otra construcción epistemológica y de dar espacio también en los sistemas educativos, en este caso universitarios, de poner estos temas, de estar, como diríamos, cateteando, abriendo espacios y generando nuevas miradas desde el aula, desde la investigación. Yo creo que eso siempre es importante y nunca hay que pensar que está dado. Entonces siempre hay que estar ahí como en esa pelea constante un poco de reforzar el hecho de que hay espacios distintos. Yo creo que por ahí esa riqueza creo que la otorga un poco esta categoría. Ujú. Yo quisiera como sumarme a lo que acaban de decir las compañeras, porque creo que pensar el género desde América Latina
implica necesariamente una perspectiva intercultural, una visión situada decolonial, desde mi perspectiva. O sea, si no incorporamos eso es como un género que queda ahí cojo. Y por tanto, creo que pensar el género desde América Latina, desde una perspectiva decolonial, intercultural, compleja, permite imaginar otros futuros posibles. Y en la misma línea de lo que decía Beatriz, estas resistencias desde nuestros territorios como la última barrera frente a la avanzada de la ultraderecha, pero del capital en sus distintas expresiones y metodologías de despojo sistémico y de la larga historia. Entonces creo que tampoco es casual, por ejemplo, como lo que estamos viviendo ahora de las nuevas generaciones en particular con la tecnología y como la Stradwife y como toda esta defensa de la familia patriarcal, funcional a un sistema económico específico, también es una respuesta y la avanzada de la ultraderecha también es como una respuesta a la organización de mujeres, a la organización y las resistencias profundas y que en América Latina han marcado una pauta a nivel global también, yo creo, en el último tiempo, desde el 2018 sobre todo, con fuerza. Entonces también como darle el lugar que nuestra resistencia ha generado lo que está pasando hoy. Entonces también es posible volver a subvertirlo. Y por tanto creo que pensar el género desde América Latina nos ofrece esta posibilidad de imaginar otros futuros, imaginar otras formas y también en el cruce con la memoria, con lo que ya hemos hecho antes y que en América Latina las resistencias al colonialismo y a los despojos han sido históricas y que las mujeres han sido las primeras en esa resistencia. Entonces creo que pensar el género ofrece esperanza de otros futuros y de que hay otras formas de hacerlo y que hay otras resistencias que siguen ahí y las guardianas de semillas siguen teniendo sus semillas, aunque hace mucho tiempo que las grandes corporaciones han intentado patentarlas y quitarlas y llevar adelante estrategias para su privatización. La memoria y la resistencia ha estado presente igual y seguimos teniendo semillas y patrimonio biocultural gracias a ellas. Entonces creo que nos ofrece una esperanza hacia el futuro y por eso creo que mirar el género es fundamental desde estos territorios y con esta historia de conciencia de lo que hemos hecho para atrás y de las posibilidades que se ofrecen hacia adelante. O al revés, como dicen, como los pueblos aymaras, que el futuro está para adelante. O sea, el pasado hacia adelante y el futuro hacia atrás, porque no lo vemos. Eso. Gracias, Paula. Y ya para ir cerrando, bueno, agradecerles el espacio para conversar sobre sus trabajos, el espacio para poder difundir también lo que hicimos en el número especial en torno a la categoría de género. Yo también concuerdo con muchas de las cosas que ustedes señalaron, sobre todo con esta pregunta de por qué ahora es relevante seguir trabajando sobre la categoría de género y mostrar quién sostiene la vida, que finalmente es como decía Paula, el último reducto que queda cuando empieza esta avanzada tan agresiva contra la vida misma, ¿no? Entonces, agradecerles a cada una por su trabajo y nos estaremos encontrando próximamente porque tenemos muchos temas comunes también, así que gracias por haber participado. Muchas gracias a todos. Gracias también por el Gracias. espacio. Chao, chao. Un gusto conocerles. Sí. Buenas Chao. noches, Chao, chao. Gracias a todas igual. Chao. Bueno, ese es todo el tiempo que tenemos por hoy. Quiero agradecer de manera muy especial a Mayari Castillo por conducir esta conversación y a Evelyn Arriagada, Paula Contreras, Beatriz Cid, Magali Mella y Paula Acuña por compartir su trabajo y su investigación con nosotras y nosotros. Con este episodio cerramos las dos partes que dedicamos al número de enero de 2026. Political Ecology, Gender, and the Environment in Latin America.
Si llegaron directamente a esta segunda parte, en las notas del episodio encontrarán también la primera, mi conversación con Mayari sobre los grandes ejes del número. El número completo está disponible en línea a través de Sage Publishing y también dejamos el enlace en las notas del episodio. Para mantenerse al día sobre nuevos números, artículos y episodios del podcast de Latin American Perspectives, síganos en Facebook, Instagram y Twitter. Y no olviden suscribirse y calificar el podcast en Spotify, Apple Podcasts, YouTube o la aplicación de su preferencia. Si eres estudiante, académica o académico o activista interesada en América Latina, o simplemente alguien que quiere acceder a la investigación más rigurosa y en profundidad sobre política, economía, sociedad y cultura latinoamericanas, considera suscribirte a la revista. Las suscripciones anuales impresas parten en $74 y ofrecemos tarifas rebajadas para estudiantes y miembros de la Latin American Studies Association. En un momento marcado por el auge del imperialismo estadounidense, el autoritarismo de derecha y la erosión de la edición independiente y el declive más amplio de los medios impresos y académicos, apoyar a revistas como Latin American Perspectives es más importante que nunca. Tu suscripción ayuda a sostener un espacio crítico para el pensamiento internacionalista, anticapitalista y decolonial. Hasta la próxima. Gracias.